7:32 en Caracas, Venezuela. Estamos de vuelta con más en Primera Página y revisamos una información internacional de última hora porque el cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco comenzará el próximo 7 de mayo, según publicó la agencia de prensa del Vaticano y confirma también el periódico italiano Il Corriere della Sera. Esto lo han decidido los cardenales en las asambleas que se realizan tras la muerte del pontífice. Repetimos, el cónclave comenzará el próximo 7 de mayo en el Vaticano, según la decisión adoptada hoy por los cardenales en la quinta congregación general este lunes 28 de abril por la mañana. Ya hay fecha de esta cita importante que va a decidir el futuro de la Iglesia Católica para los próximos años, sobre todo lo que tiene que ver con el liderazgo que tenía el Papa argentino Jorge Mario Bergoglio Francisco, fallecido justamente hoy hace una semana que anunciábamos su muerte, según lo que confirmaba el Vaticano por estas horas. Vamos a ampliar los detalles de esta y otras noticias relacionadas con el futuro de la Iglesia con nuestro invitado a continuación, el padre Leonardo Cardosa. Es doctor en Sagrada Liturgia y especialista en sede vacante y cónclave. Muy buenas tardes para usted, padre. Está en Roma con nosotros conectado. Buenas tardes, José Enrique. Gracias de nuevo por esta invitación. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente estar con nosotros. Hoy, bueno, con este anuncio importante, ¿qué esperamos tras este acuerdo al que se ha llegado a tempranas horas desde Roma y lo que va a seguir antes del cónclave en estos días también en los que el Vaticano está de duelo? Así es, como ya hemos podido saber, la histórica fórmula extra omnes, ¿no?, tan famosa en el mundo que se escucha al inicio del cónclave, ya tiene fecha. El próximo 7 de mayo por la tarde escucharemos esta fórmula que da apertura, aunque digamos que se lleva a cabo una clausura, no en la Capilla Sixtina, pero dará apertura al cónclave. Es una noticia que en efecto nos esperábamos que el Colegio de Cardenales anunciara esta mañana la primera congregación después del funeral del Papa Francisco, y en efecto así ha sido. Creo que son días de bastante trabajo para el Colegio Cardenalicio, porque no es solo anunciar la fecha del inicio del cónclave, sino toda la preparación, desde la preparación física de los lugares, como por ejemplo fue anunciada de inmediata la clausura de la Capilla Sixtina esta mañana. Ya no podrán acceder ni los peregrinos ni los turistas porque comienza la inmediata preparación de todo lo que tiene que ver con el cónclave. Entonces, creo que durante esta semana o los próximos 10 días, 9 días, se espera, por una parte, bastante trabajo de parte del Colegio Cardenalicio en preparación al cónclave, y de parte nuestra, como nosotros, creo que, aunque oramos por el eterno descanso del Papa Francisco, ya también es nuestra tarea de cristianos comenzar a orar y pedir al Espíritu Santo por el próximo sucesor de San Pedro. Padre, hay una pregunta que persiste en el ambiente. Yo creo que ustedes también pueden sentirla, el hecho de que si la Iglesia Católica continuará con el legado que deja el Papa Francisco ante los perfiles que vemos en los actuales cardenales que están en este momento y que van a tomar la decisión en los próximos días respecto al sucesor de Pedro. Yo quisiera también saber qué se dice respecto a esto, en el contexto de que Francisco también eligió a 108 de los más de 130 cardenales que van a estar presentes en este cónclave. ¿Eso pudiera representar, digamos, una visión positiva de la continuidad de su legado? Mira, yo creo que continuidad hay siempre, porque recuérdate que más que pensar en un sucesor del Papa Francisco, en este caso se va a elegir al sucesor del apóstol Pedro. Y elegir al sucesor del apóstol Pedro quiere decir elegir a un hombre que tiene la tarea desde la fe de continuar, digamos, el anuncio del Evangelio de Jesucristo en nuestro propio tiempo, en nuestra época. El Papa Francisco por 12 años tuvo esa tarea, creo que lo hizo de una forma extraordinaria, humanizó mucho más a la Iglesia, y estoy muy seguro que lo mismo va a pasar con el próximo sucesor de San Pedro, digámoslo, ¿por qué no también sucesor del Papa Francisco? Creo que va a haber continuidad. Diría que no de una manera perfecta, José Enrique, porque no podemos esperarnos, digamos, una figura que repita al Papa Francisco. Esto crearía un poco de falta de identidad también en la propia persona y en el propio nuevo Papa.
Por lo tanto, creo que no podemos esperarnos, digámoslo así, una fotocopia perfecta, sino al contrario, una continuidad en la iglesia que sigue cada día humanizándose mucho más, yendo hacia las periferias, tratando de acercar a las personas que por muchas razones se han mantenido distanciadas de la iglesia o han pensado en algunas ocasiones sentirse distanciadas de la iglesia. El Papa Francisco en esto fue más que un pionero, fue también un continuador, porque no podemos olvidar, por ejemplo, Juan Pablo II, ¿no? Tan cercano, tan humanista, llegó a todos los corazones y a todos los confines del mundo. También lo hizo el Papa Francisco y por lo tanto estaríamos seguros que lo va a hacer el nuevo Papa. Ahora también vemos en los diferentes perfiles las posiciones que pudieran tener los cardenales respecto a las ideas del propio Francisco, algunos incluso que adversaban al Santo Padre fallecido. ¿Cuáles son los perfiles que están, digamos, entre las principales posibilidades para suceder a Francisco? En el caso del perfil del cardenal filipino, que se ha mencionado mucho en estos días en la prensa internacional, que tiene ideas parecidas al Papa Francisco. Otros también apuntan a perfiles más conservadores, como los que provienen de África, de Hungría o de Estados Unidos. ¿Qué se maneja en ese particular? Aunque, como ya lo hemos dicho, siempre el cónclave es impredecible y no podemos saber ni proyectar tan temprano qué pudiera suceder. Pero ustedes que están directamente en el centro de la Iglesia Católica en el mundo, ¿qué pueden comentarnos al respecto? Mira, yo creo que es siempre necesario, no solo en la iglesia, sino en cualquier ámbito de la sociedad, tener a los contrarios, ¿no? Porque, como en el caso del Papa Francisco, ¿no? Que tuvo, sin embargo, mucha contrariedad, porque los contrarios te hacen ver también cuáles son las debilidades aún, cuáles son los factores que hay que mejorar para que entonces todos podamos sentirnos identificados. Bien sabemos que en la iglesia, por una parte, existe la corriente progresista, como se llama, ¿no? Y por otra parte, la corriente conservadora. Pero más que esto, yo creo que ahora la iglesia necesita un papa conciliador, es decir, un papa que tenga la capacidad de crear una comunión entre estas dos corrientes que se presentan también en el ámbito eclesial, y allí es donde entonces comienzan a resaltar algunas figuras en este momento histórico. Hablábamos, por ejemplo, en días pasados del cardenal Pietro Parolin, que sigue aún teniendo muchísima fuerza como candidato a nivel exterior, porque, José Enrique, digamos que estos son los comentarios que se hacen en la prensa, en la calle con la gente, con las personas que tú hablas también en la iglesia, pero lo que pueda pasar en el interno del colegio cardenalicio, lo que ellos puedan proyectar o pensar, es algo que nosotros no lo sabemos porque tienen el secreto de las congregaciones generales también. Por ejemplo, la reunión que se llevó a cabo esta mañana, donde se decidió la fecha del cónclave. Allí, como te decía, por ejemplo, el cardenal Pietro Parolin, ¿no? Que es un centro de atención porque es conocido por muchos, porque estuvo junto al Papa Francisco durante todo su pontificado. Es un hombre diplomático, fue nuncio apostólico en Venezuela, por ejemplo, y ahora se necesita una persona que tenga la capacidad de conciliar no solo a la iglesia, sino de conciliar también al mundo, porque sabemos muy bien que hay al menos 50 conflictos bilaterales o internacionales en todo el planeta, ¿no? Entonces, es una de las figuras que resalta. Y por otra parte, como tú bien decías, el cardenal Tagle, que es muy de esa línea del Papa Francisco, un hombre también muy preparado, un hombre muy cercano. Si tú ves el ministerio del cardenal Tagle, es también un hombre muy cercano, un hombre siervo de Dios, pero en medio de la gente, como lo fue también el Papa Francisco. Y además una figura más joven, ¿no? Que lo que vemos tradicionalmente, tiene 67 años, se ha conectado muy bien con los jóvenes, por ejemplo, y ha incentivado a la comunidad católica en Asia, menos numerosa que en esta parte del mundo occidental. También pudiéramos ver allí algo interesante en su perfil. Sin embargo, bueno, estamos muy atentos a lo que pueda pasar en los próximos días y sabemos que, como lo hemos ya comentado antes, es un resultado impredecible hasta el momento. Me quedo conversando con usted, padre, vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a abordar en particular lo que sucedió el sábado con el funeral de Estado del Papa Francisco ante miles de peregrinos que estaban en la Plaza San Pedro del Vaticano, y luego también se dirigieron hasta la Basílica Santa María la Mayor en Roma, donde fue finalmente enterrado el Santo Padre. Vamos a ver lo que sucedió en particular con nuestro invitado que estuvo presente
en estos actos fúnebres y de hecho lo reportó para medios internacionales. Continuamos conversando con el padre Leonardo Cardosa, doctor en Sagrada Liturgia y especialista. Es la 1:44 de la tarde en Roma. Regresamos hasta allá para continuar nuestra conversación con el padre Leonardo Cardosa. Es doctor en Sagrada Liturgia y especialista en cónclave y también en sede vacante a propósito de lo sucedido durante estos días con los días de duelo en el Vaticano tras la pérdida del Papa Francisco, su funeral que fue este sábado. Aquí me quiero detener porque es importante también ver que usted nos diga cómo se vivió esta despedida, este último adiós al Papa Francisco ante cientos de miles de personas que llegaron al Vaticano, a la Plaza de San Pedro, luego se dirigieron a Roma para acompañar también sus restos. Quiero que nos cuente en primera persona lo que usted pudo ver de esos miles de fieles allí congregados de todas partes del mundo y también la presencia de líderes mundiales, 53 jefes de Estado y de Gobierno y 12 monarcas que fueron a despedir también al pontífice. Sí, José Enrique, mira, tuve la oportunidad de poder vivir el funeral del Papa Francisco desde un lugar elevado, ¿no? El que me permitía observar la Plaza de San Pedro y sus adyacencias. Tengo que decirte que durante la ceremonia creo que se demostró sobre todo quién fue el Papa Francisco. Como te decía antes, un Papa en medio de la gente, un Papa que tuvo la capacidad de tocar el corazón hasta de aquellos que no son cristianos o de aquellos que no confiaban o no creían, digamos, en la Iglesia Católica, y el Papa Francisco tuvo esa capacidad de acercarles, de entablar un diálogo. Durante la homilía, que fue uno de los momentos también más tocantes, digámoslo así, por parte del cardenal decano del Colegio Cardenalicio, se resaltó precisamente eso, la figura del Papa Francisco desde su viaje a Lampedusa, que fue el primero de sus viajes apostólicos para ir a encontrar a los inmigrantes, a las personas que sufren, hasta esa capacidad de enfrentarse a sus mismos contrarios cara a cara, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las guerras, las diferentes guerras que hay en el mundo, esa exigencia de llegar a un acuerdo para restablecer la paz. Y por supuesto, uno de los momentos que también fue vivido con intensidad fue ese momento en el cual el féretro del Papa fue trasladado desde la Basílica de San Pedro hasta la Basílica de Santa María la Mayor, sobre todo por el final, porque al llegar a la Basílica, en el ingreso, en el atrio, le esperaron un gran grupo de marginados de la sociedad, digámoslo así, como también el Papa con coraje y con valor llamaba, ¿no? Personas que han sufrido, pero personas que él sobre todo ayudó, que pudieron conocerle personalmente, pobres que pudieron almorzar con él tantas veces que le invitó, y ellos fueron los que a través de una rosa le acompañaron hasta su última despedida delante de la Virgen, la Salus Populi Romane, para consignar estas rosas en 2 cestas precisamente, y luego entonces ir a su última morada, como lo fue el sepulcro. ¿Qué significado tuvo eso, la presencia de personas de la sociedad que quizás son excluidas generalmente, de pobres, de migrantes, de prostitutas, también de mendigos que estuvieron allí presentes? Es decir, también me llama la atención porque ¿qué parte del Vaticano se encarga de organizar y seleccionar a esas personas que van a estar presentes ya en la despedida del Padre, que quizás pudieron ser especiales para él? Sí, bueno, mira, son muchos los oficios, las oficinas que se ocupan de esto, ¿no? Por una parte, la oficina de las celebraciones litúrgicas, con Monseñor Diego Ravelli; por otra parte, la prefectura de la Casa Apostólica, con Monseñor Leonardo Sapienza; y también la Secretaría de Estado y el mismo Colegio Cardenalicio, ¿no? Creo que si hay algo que se le puede destacar también mucho a la Santa Sede es esta capacidad de organización y sobre todo de poder mostrar, digamos, la belleza interior que se vive también, por ejemplo, en este caso a nivel exterior. Hay 2 factores que son importantes de poder resaltar en esto que tú me preguntas y que tú me dices, ¿no? Porque si te das cuenta, en el funeral en sí, en la misa, en la Plaza de San Pedro, cerca del Papa, ¿quiénes estaban? Los grandes de la tierra, ¿no? Presidentes del mundo entero, como tú bien decías, 12 reyes, representantes de las monarquías, de los diferentes estados, los mismos poderes de la Iglesia, ¿no? Como el Colegio Cardenalicio, y por supuesto estaba la gran asamblea del pueblo de Dios. Pero cuando llega entonces a su última morada, una de las 4 basílicas mayores, Santa María la Mayor, ¿quiénes lo reciben? Lo que muchas veces se consideran los más pequeños de la sociedad, ¿no? Como decías, los más pobres, los marginados,
inmigrantes, personas que han sufrido, fueron ellos los que le acogieron allí al ingreso en la basílica con una rosa blanca que recordaba también la devoción que el Papa Francisco tuvo por Santa Teresa de Lisieux. Y precisamente fueron ellos los que entonces, abriendo sus brazos, de la misma manera como el Papa abrió sus brazos para ellos, le acogieron y lo acompañaron a su última morada en el sepulcro. Creo que esto nos hace ver la capacidad que tiene también el ser humano de encontrarse, como te decía, por una parte los potentes de la tierra, pero por otra parte los más sencillos y los más humildes, viviendo sin embargo un único acontecimiento, la despedida del Papa Francisco. También, padre, este domingo se difundió un video inédito del Papa Francisco que iba a ser difundido durante el jubileo de los adolescentes que se celebra estos días en Roma y que, por cierto, este domingo vimos a muchos allí presentes en esa primera misa que también nosotros aquí compartimos con los televidentes al principio del programa, y el Papa hacía un exhorto a los jóvenes a aprender a escuchar, algo que iba a salir por estos días y fue una de las últimas grabaciones que él hizo antes de que se enfermara. ¿Qué significado también tiene este mensaje para los jóvenes, que fue uno de los focos del Papa durante estos 12 años? Sí, mira, creo que el Papa Francisco, uno de los momentos que más esperaba durante el jubileo del 2025 era precisamente este encuentro con los adolescentes, así como también esperaba la Jornada Mundial de la Juventud que se va a llevar a cabo en el verano aquí en Roma. Una gran sorpresa porque creo que ninguno nos esperábamos después del fallecimiento que pudiese haber todavía algo por allí, ¿no?, en lo cual el Papa Francisco nos diera una palabra nueva y de continuidad, porque al final fue siempre ese mensaje de coraje, de seguir adelante a los jóvenes y a los adolescentes que, como se dice ahora, no es que son el futuro de la sociedad, son el presente de la sociedad. Son ellos los que tienen ahora la tarea de anunciar el Evangelio, la tarea de anunciar esa misión de paz y de amor que el Papa Francisco le transmitió y que creo que, sin embargo, tocó los corazones durante esta ceremonia del día domingo, del día de ayer, porque era precisamente una ceremonia que el Papa esperaba poder celebrar con ellos, una misa que podía y esperaba poder celebrar con ellos, pero que bueno, el destino y sobre todo la voluntad de Dios decidió que fuera de otra manera. Sin embargo, te puedo decir que el sentimiento ayer de los adolescentes era un sentimiento de fe y de amor por el Papa Francisco, por la Iglesia, por Jesús, que no se puede cambiar, te lo puedo decir, y que no se puede comparar. Esto llama la atención, sobre todo porque él en algunas oportunidades mencionó el descontento de muchos en la Iglesia Católica, también de algunos que se han alejado, pero apuntó mucho a los jóvenes, a reanimarlos, a atraerlos también, a llamarlos a que vayan a la comunión con Dios y se acerquen. Fue uno de sus principales objetivos durante este pontificado. ¿Cómo se ve de manifiesto ese reto que tiene la Iglesia Católica ahora, que va a tener un nuevo representante en la tierra, y digamos cómo también puede manejarse esa realidad en el caso de esta parte del mundo, en las Américas, que tenemos la mayor parte de la comunidad católica, y a una Europa que quizás podemos ver hay una pérdida de interés y también está vista en este momento porque avanza el Islam, que es otra de las religiones fuertes y de las principales monoteístas que existen. ¿Cómo se pone de manifiesto esa realidad hoy en el Vaticano? Mira, sí, sabemos que en América se habla de una iglesia que es joven, hay movimientos juveniles y de adolescentes en América bastante fuertes, y luego cuando se mira a Europa se ve, por ejemplo, como dicen muchos, el continente no solo viejo, sino que sigue envejeciendo, ¿no? Y en la cual pues quizás las iglesias están más llenas de personas de la tercera edad que de jóvenes o de adolescentes. Sin embargo, yo creo que el fruto de esa evangelización que el Papa Francisco pudo sembrar lo comenzaremos a ver nosotros ahora. A veces, bueno, nos quedamos solo con esa imagen de una iglesia vieja, pero no nos damos cuenta, por otra parte, que sin embargo la iglesia sigue yendo adelante y que los jóvenes están respondiendo al llamado de Jesús. A mí me llamó la atención muchísimo, y esto te lo digo de forma muy personal, que para esta Pascua en Francia, y sobre todo con más particularidad en la Arquidiócesis de París, el número de los bautizados para la vigilia pascual aumentó el 44% desde el año anterior hasta hoy. Y esto fue un dato que es bastante importante, ¿no? Porque sabemos que Francia es el país más tocado por el Islam en Europa, donde ocupa más del 5 o 6% de la comunidad nacional del país,
pero que sin embargo el trabajo de evangelización y de tocar el corazón de los jóvenes, de darle a los jóvenes también los principios cristianos, está dando poco a poco sus frutos. Y lo hemos visto con esta Pascua, como te digo, José Enrique, en la cual el número de los bautizados subió del 44%, no en comparación a los últimos 10 o 15 años, sino al año pasado. Entonces creo que esto es un factor importante porque tú no puedes ponerte un reto sin tener la capacidad o la vista en este momento, porque avanza el Islam, que es otra de las religiones fuertes y de las principales monoteístas que existen. ¿Cómo se pone de manifiesto esa realidad hoy en el Vaticano? Mira, sí, sabemos que en América se habla de una iglesia que es joven, hay movimientos juveniles y de adolescentes en América bastante fuertes, y luego cuando se mira a Europa se ve, por ejemplo, como dicen muchos, el continente no solo viejo, sino que sigue envejeciendo, ¿no? Y en la cual pues quizás las iglesias están más llenas de personas de la tercera edad que de jóvenes o de adolescentes. Sin embargo, yo creo que el fruto de esa evangelización que el Papa Francisco pudo sembrar lo comenzaremos a ver nosotros ahora. A veces, bueno, nos quedamos solo con esa imagen de una iglesia vieja, pero no nos damos cuenta, por otra parte, que sin embargo la iglesia sigue yendo adelante y que los jóvenes están respondiendo al llamado de Jesús. A mí me llamó la atención muchísimo, y esto te lo digo de forma muy personal, que para esta Pascua en Francia, y sobre todo con más particularidad en la Arquidiócesis de París, el número de los bautizados para la vigilia pascual aumentó el 44% desde el año anterior hasta hoy. Y esto fue un dato que es bastante importante, ¿no? Porque sabemos que Francia es el país más tocado por el Islam en Europa, donde ocupa más del 5 o 6% de la comunidad nacional del país, pero que sin embargo el trabajo de evangelización y de tocar el corazón de los jóvenes, de darle a los jóvenes también los principios cristianos, está dando poco a poco sus frutos. Y lo hemos visto con esta Pascua, como te digo, José Enrique, en la cual el número de los bautizados subió del 44%, no en comparación a los últimos 10 o 15 años, sino al año pasado. Entonces creo que esto es un factor importante porque tú no puedes ponerte un reto sin tener la capacidad o las armas para poder enfrentar. Entonces, si la Iglesia se pone ahora el reto de continuar la evangelización en los jóvenes, como lo hizo el Papa Francisco, creo que porque tiene las armas y sobre todo porque sabe que las armas son los mismos jóvenes que pueden dar ese gran testimonio y que ellos lo dicen. Cuando hablas con ellos, cuando los entrevistas, dice, bueno, es que mi corazón, el Evangelio de Jesús lo tocó a través del Papa Francisco. Y una palabra que se escuchaba muchísimo, no solo ayer, no solo el sábado en el funeral, sino en todos estos días aquí en Roma de los jóvenes es, nos hará mucha falta el Papa Francisco, pero por otra parte decía, confiamos que el nuevo Papa también nos acercará mucho más a Jesús. Muchísimas gracias, Padre, por estos minutos y por ayudarnos a entender, a ver de cerca lo que sucedió el fin de semana y también lo que puede pasar ahora con este cónclave ya anunciado para el próximo 7 de mayo. Muchas gracias. Gracias a ti, José Enrique. Con nosotros el padre Leonardo Cardosa, doctor en Sagrada Liturgia y también especialista en cónclave y sede vacante desde Roma, conectado con nosotros, dándonos todos los detalles respecto a la actualidad en el Vaticano tras el fallecimiento